Su Mundo TV. Bienvenidos a nuestro programa, su programa Geoeconomía, Su Mundo. No olviden continuar, seguirnos en los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, canal 26 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Además, estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. Hoy traemos un programa muy esperado por todos. Vamos a analizar la situación, la problemática energética, el funcionamiento y operación de las plantas, de la contaminación de las cenizas, pero principalmente lo que le interesa mucho a todos los consumidores, los costos, los gastos. Con nosotros para continuar, nuestro coordinador general, Luis Humberto Vargas. Ya hiciste la introducción, como siempre, muy interesante y magistral. Como se ha dicho, hoy tenemos a nuestro invitado, que este es un programa muy especial porque tenemos a don José Luis Moreno San Juan, que es seguro uno de los principales expertos y conocedores del sistema eléctrico y energético nacional. Su contribución a esta rama del conocimiento, fruto de sus análisis, de sus estudios, su experiencia profesional, ya necesariamente hay que ponerlo como parte de la historia, sin que necesariamente haya pasado. Pero es de orden que dejemos que él exponga sus puntos de vista, lo que considere de lugar, que es la tradición en este programa. En modo alguno nosotros no nos interesa responsabilizar a nadie en particular, sino exponer una serie de consideraciones, iniciativas y también sugerencias, a sabiendas de que son las instituciones públicas estatales las encargadas de aplicar las políticas. Es bueno señalar y recordar que el ingeniero José Luis Moreno San Juan es el director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y catedrático de la universidad por muchos años, así como haber elaborado varios libros y haber publicado muchos artículos sobre nuestra problemática y las expectativas futuras de nuestro suministro de energía para garantizar un bienestar a la nación. José Luis. Bien, muchas gracias por invitarme. O sea, debo de iniciar tal vez con lo que siempre comentamos, o sea, en el tema de la energía y sobre todo del sistema eléctrico. Lo principal es la planificación. O sea, tú tienes que planificar lo que va a ser el futuro hoy, o sea, y tienes que hacerlo vamos a decir, en dos etapas. Una que es la de corto plazo y la otra que es de mediano y largo plazo. O sea, en el caso específico de la República Dominicana, la proyección, o sea, el crecimiento de la demanda siempre ha estado por encima de lo que es la oferta de energía en la generación, pero también hay a veces muchas dificultades en la parte de la distribución y hasta en la transmisión. O sea, ahora, además de esa planificación, que siempre eran planes de expansión, se llamaban planes de expansión, de costo mínimo, estamos inmersos en un proceso de transición energética que cada país tiene sus propias particularidades, y en el caso dominicano, evidentemente tiene las suyas porque dependemos en más de un 85%, en muchos casos, de generación térmica, es decir, uso de combustibles fósiles para la generación,
y eso implica un esfuerzo mucho mayor que otros países de Iberoamérica, donde realmente la producción de generación hidroeléctrica pasa del 50%. Entonces, en el caso dominicano es diferente al de Costa Rica, o al de Brasil, o al de Paraguay, incluso hasta el de Uruguay, y por lo tanto no podemos copiar recetas. Tenemos que hacer nuestra propia formulación del plan, y de hecho, en eso, en el Instituto de Energía de la UAS hemos estado trabajando y hemos hecho una propuesta que no es en sí un plan completo, sino un esbozo de un plan del 2022 hasta el 2060, que es el periodo que nosotros hemos contemplado que duraría la transición en el caso dominicano, y no implica el uso del 100% de renovables. Vamos a tener necesidad de otras fuentes alternativas a los combustibles fósiles, y en eso hemos contemplado interconexiones y hemos contemplado hasta la energía nuclear como parte de la matriz de generación. En el caso de las renovables, es evidente que todo el mundo sabe, o sea, que hay una intermitencia en lo que es la oferta, tanto la fotovoltaica como la eólica en nuestro país específicamente. Tenemos fluctuaciones de tener casi la capacidad completa en la eólica, por ejemplo, a una hora del día, y después tener menos del 10% a otra hora del día. De esas fluctuaciones, en el caso de la eólica, son lentas y pueden tener tratamientos diferentes en cuanto al almacenamiento de energía que se requiere para esto. Y en el caso de la fotovoltaica, puede ser muy fluctuante por la nubosidad. O sea, y puede usted tener 100% de producción en un momento dado y caerle a menos de un 10%, en menos de 30 segundos. ¿Verdad? Entonces, evidentemente que eso implica otro tipo de tratamiento en cuanto a lo que es cómo suplir esas subidas y bajadas de la generación cuando se trata de renovables, dependiendo de cada una de las fuentes. En ese plan está esbozado cómo se podría lograr esto y qué cambios también hay que hacer en la red de distribución y de transmisión para que esto sea posible, porque en el argot técnico actual eso se llaman redes inteligentes. No es la red tradicional donde el distribuidor lo que hace es comprar energía y vender energía a una serie de usuarios. Aquí los usuarios van a poder vender energía, y no necesariamente a las empresas distribuidoras. Puede ser que en el futuro lo que le interese es almacenar la energía excedente en una determinada instalación, y después cuando necesitan retirar de ahí. Entonces, ¿es posible, José Luis, tener una empresa o varias empresas que almacenen energía de forma privada sí, y logren incorporarla al sistema? Eso está planteado, pero también está planteado el hecho, por ejemplo, de que en lo que es generación distribuida, que crear cooperativas de consumidores, y entonces generar energía en un punto. Necesariamente ahí mismo no se va a almacenar, pero puede ser que también en donde se va a consumir la energía no sea que se genere. Por ejemplo, un edificio puede tener un sistema fotovoltaico en las afueras de la ciudad, y simplemente lo que ese sistema pertenece a esa cooperativa, inyecta energía, que es la que ellos van a recibir, y almacena energía, el excedente, para las horas que no hay sol, pero también cuando hay fluctuaciones en la generación. Y lo que únicamente tiene que hacer es pagar los peajes, el peaje de transmisión y el peaje de distribución, para poder transferir la energía del punto donde se genera, donde se almacena, hasta donde se consume. Y la ejecución que está llevando a cabo nuestro gobierno actual al respecto en nuestra problemática de energía, y la proyección y planificación, vamos a decir, que el Instituto de Energía proyecta, ¿cómo se pudiese comparar lo que está haciendo el gobierno? Sí. Por eso hay varios que tramos. El Instituto aspira. Hay varios tramos. En el primer tramo, que cubre hasta el 2030, es muy similar. A partir de 2031 es que comienza a haber cambios, bueno, y realmente la planificación que se hizo
fue 2022-2036, o sea que no es, es un plan interesante porque muchas veces se ha estado trabajando hasta sin planes en los últimos tiempos, pero evidentemente cubre un periodo muy corto y entonces para el aspecto de la transición ahí no está completamente tratado, sino simplemente esbozado en el plan ese de Plan Energético Nacional, el PEN como le llaman, 2022-2036. La Comisión de Energía lo que hace una serie de planteamientos de uso de renovables, o sea, evidentemente mayor porcentaje en el día, en la noche menos, pero ahí no se contempla almacenamiento de energía. Apenas en los últimos meses es que se ha comenzado a hablar de esto. Tal vez nosotros hemos insistido mucho en la necesidad de almacenamiento de energía con las renovables. Y hay dos tipos de almacenamiento, sobre todo con la fotovoltaica, que es la que tenemos para suplir toda la energía que necesitamos, si quisiéramos. De la fotovoltaica se podría hacer, con ciertas consideraciones para la regulación y el backup, o sea, la reserva que se requiere para garantizar 100% de suministro, porque la meta es 100% de suministro. En todos los sistemas eléctricos, la meta es 100% de suministro, no un 85%, ni un 80%, y ni un 96%, ni un 98%, ni un 99%, es 100%. Pero Entonces, ¿qué perspectivas económicas y de inversión tendrían que hacerse en el transcurso del tiempo para lograr el cumplimiento de bueno, le voy a planificación? poner un solo ejemplo para que se entienda la magnitud del problema en cuanto a inversión y en cuanto a capacidad a instalar. Se habló en un momento de manera utópica de sustituir Punta Catalina por renovables, por fotovoltaica. Y se hacía en la fase inicial, después lo corrigieron un poco, de una conversión 1 a 1, es decir, son 750 megavatios, 750 megavatios. Después entonces se dieron cuenta que eso era, desde el punto de vista técnico, un absurdo, y entonces comenzaron a hacer otras proyecciones, pero siempre por debajo. Pero se requieren cerca de 2.700 megavatios en una combinación de fotovoltaica con eólica, porque si es con fotovoltaica es muchísimo más. Pero tratando de ser conservador con el tema de que no todo tiene que ser fotovoltaica y poner un 40% de eólica, 60% de fotovoltaica, son esos 2.700 megavatios. Pero eso implica almacenamiento de energía también. Y estamos hablando de una inversión de casi 4.800 millones de dólares. O sea, que si nos quejábamos que Catalina había costado 2.400 y gente había exagerado diciendo que pasaba de los 3.000 millones de dólares la inversión, imagínense, para hacer la sustitución por renovable, era esa la... ¿Y en qué tiempo habría que ejecutar? Es posible que eso tendría que esperar varios años, por lo menos 3 o 4 años, porque no siempre tenemos disponible tanta cantidad de dispositivos para hacer esa conversión. O sea, no se ha contemplado tampoco el aprovechamiento de la hidroeléctrica, porque he estado escuchando eólica y fotovoltaica, pero la hidroeléctrica aparentemente ha desaparecido dentro de... Bien, lo que pasa es que la hidroeléctrica tiene ya un potencial de aprovechamiento limitado para lo que es el crecimiento de la demanda. No es que no se va a hacer inversión en hidroeléctrica, pero no es lo fundamental. Recordemos, nosotros somos una isla bendecida por el tema de que tenemos mucha agua, comparada con otras islas del propio Caribe. Si nos comparamos con Centroamérica, no, porque ya ahí comenzamos a tener el síndrome del isleño, ¿verdad? Pero sin embargo, nuestros ríos tienen caudales muy pequeños comparado con otros ríos de otras, hasta de Centroamérica. Y tal vez se pueda agregar una cantidad, unos cientos de megavatios adicionales. Después, lo que sí contemplamos en el almacenamiento de energía es lo que se conoce como hidrobombeo, o simplemente baterías de agua, porque con la topografía, o sea, que tenemos, la diferencia de niveles de valles a montañas, podemos fundamentar el almacenamiento de energía de las renovables en la batería de agua, que simplemente es un depósito en altura, con un depósito más abajo. Durante el día se produce con fotovoltaica o con eólica
bombeo de ese depósito de bajo hasta el depósito de arriba, y después de ese depósito de arriba, con una turbina hidráulica, se produce entonces generación hidroeléctrica. O sea, sí hay contemplado eso, y una cantidad que está estimada en ese plan de expansión que nosotros le hemos puesto de transición energética, que contempla todo por cada 5 años se hace una evaluación, o sea, 2025, 2030, 2035, de cuáles serían las capacidades de almacenamiento requeridas para el porcentaje de renovables que estamos incluyendo en el plan. O sea, de día y de noche son diferentes las cantidades. Entonces, sí se contempla la hidroelectricidad hasta agotar su potencial. Pero además, agotado el potencial natural, entonces procedemos al tema de lo que se conoce como hidrobombeo, como almacenamiento de energía en este caso, fundamentando el hidrobombeo en renovables, que es algo que casi no se ha hecho, porque por eso hay mucho hidrobombeo en muchas partes del mundo, que es con generación tradicional, sobre todo donde hay generación nuclear. La generación nuclear generalmente tiene unos costos muy bajos, precios bajos, y se aprovecha esa energía nuclear cuando no hay demanda máxima, sino en la madrugada y demás, para bombear agua. Pero también ocurre que el sistema a esas horas tiene un precio de la energía mucho más bajo, y entonces también se aprovecha para bombear, porque la diferencia del precio de punta en un día al precio ese de valle es lo que hace rentable la operación. Eso es lo que se ha hecho generalmente, porque el concepto de hidrobombeo no es nuevo, existe desde hace muchas décadas. Y en algunos casos se combina con renovables en algunos pequeños sistemas, donde se combina incluso con eólica, o sea, fotovoltaica, y se mantiene siempre una reserva térmica, porque puede fallar ambas. Hay algunos casos que se pueden estudiar, sobre todo en España, de uso de ese tipo de bombeo, y también en la zona norte de Italia. ¿Cuál es la reserva fría que nosotros tenemos en caso de un colapso en el suministro? Bueno, si nos vamos a lo que son los datos que suministra el organismo coordinador, que te da la información diaria, es cero. O sea, ¿Cómo? Cero. Lo que tenemos es una reserva, la que le llaman caliente, que realmente no es caliente, es rotante, no rodante, porque la gente usa mucho el término de rodante, y es algo totalmente absurdo desde el punto de vista físico. Rota sobre un eje, por eso es rotante. Porque realmente la reserva caliente era en la época que la mayoría de los centrales de generación eran a vapor. Y entonces en algún momento del día no se necesitaba que estuviese en línea esa central, y entonces lo que se hacía era que la generadora de vapor se embotellaba. Embotellaba quiere decir que se cerraban las válvulas, se dejaba un fuego mínimo para mantener la presión de trabajo y temperatura de trabajo de esa generadora de vapor, y entonces en un momento dado, ya cuando venía la hora pico, entraba. Esa es la reserva caliente, ¿verdad? Porque estaba caliente, por eso se cogió ese tema. Y es diferente porque lo que nosotros tenemos ahora es rotante, quiere decir que son plantas que están en producción, o sea, están generando, pero por debajo de su capacidad. Y entonces en un momento dado entran a plena capacidad, pero nunca han estado dejando de operar, como en el caso de lo que se llamaba reserva caliente. Entonces el término correcto sería rotante, pero se acepta por el argot técnico, que evidentemente, no el argot, no, la jerga, porque es más una jerga técnica, como caliente. Tenemos reserva caliente. ¿La tenemos adecuada para la necesidad del sistema? En algunas horas del día, sí, en otras no. Pero la reserva caliente de día se está usando como soporte de la fotovoltaica, sobre todo por las fluctuaciones de la fotovoltaica. Es posible que cuando se habla de sistemas sostenibles, la sostenibilidad es algo que hay que, vamos a decir, estudiar muy bien, porque la gente piensa o cree
que no tenemos que tener minería extractiva cuando se trata de producir paneles fotovoltaicos, ni baterías, ni nada de eso. Y sí la hay, y mucha, y posiblemente por eso muchas veces la contaminación o los efectos de contaminación, sobre todo tanto de aire como agua, hay que verlo desde las mismas fuentes de producción primaria, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a coger un caso de los combustibles fósiles. Cuando se habla del carbón como contaminante y se sataniza el uso del carbón como contaminante, que realmente es contaminante, ¿no? Y se compara con el gas natural, muchas veces se obvia el proceso extractivo del gas natural y cuál es el procedimiento utilizado. Si es el procedimiento tradicional, las emisiones a la atmósfera es menos de un 3%. Es decir, el gas natural es metano. El metano es 28 veces más con efecto invernadero que el CO2. Y hay que ponerlo en la ecuación de balance. O sea, porque muchas veces cuando se quiere vender una idea, nada se obvia el balance global. Y entonces, cuando se hace por el método de la fractura hidráulica, pues a veces es más de un 7%. De hecho, el promedio de hace 10 años de las extracciones por la fractura hidráulica eran alrededor de 10%. Si es más de un 7%, es lo mismo que si estuviese quemando carbón, o que usted esté quemando gas natural, pero en el proceso extractivo de ese gas natural usted ha emitido tanto metano a la atmósfera que el efecto invernadero de ese metano emitido a la atmósfera es igual que si usted estuviese quemando carbón. Entonces es una ilusión, igualito que lo es el que usted pague por contaminar, que es lo que hizo la Unión Europea siempre, y evidentemente es mandar todo lo que es contaminante para la China o la India, producirla, y entonces yo aquí me quedo nada más que con lo que no, le pongo después las marcas iguales y los vendo al precio como si lo estuviese produciendo en Europa cuando realmente la mano de obra ha sido china o de la India, que todavía es más baja que en China. Entonces, con el tema del medio ambiente hay que tomar las cosas, de hacer el balance global del efecto de la contaminación. Y bueno, tal vez le tenga una mala noticia para los que son ambientalistas a ultranza. Es posible que aún con todo eso que estemos haciendo, como quiera el clima cambie. O sea, porque hay un proceso evolutivo natural, que por eso yo siempre recomiendo leer los paleoclimatólogos, que los pocos que escriben, porque son gente muy reservada. Eso no están en la prensa, ni andan en los medios, ni son artistas de Hollywood hablando de medio ambiente sin saber nada. O sea, o políticos de la Casa Blanca hablando de eso sin saber mucho y después trayendo detrás de sí grupos de, vamos a decir, negociantes que lo que tratan es de vender tecnología para la sustitución de los sistemas tradicionales. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Por eso le decía que cada país tiene que hacer su propia evaluación, pero en esto tenemos que hablar con detalles. O sea, yo siempre recomiendo eso. Hay algunos textos de paleoclimatólogos que han escrito y leerse algunos de esos textos le ayudaría a entender a la mayoría de los que están interesados en este tema hasta dónde nosotros realmente podemos controlar la naturaleza. Porque tal vez ya lo que nosotros no estamos es tratando del tema solamente ambiental, sino que nos creemos capaces de controlarlo todo. ¿Cuál es el libro que tú recomiendas siempre? Bueno, hay un paleoclimatólogo que es Kurt Stager, ¿no? O sea, que es el futuro profundo, que son los próximos 100.000 años, porque en el aspecto de clima, 100.000 años es un año, de qué es lo que va a pasar, y la gente piensa que el mar y su orilla siempre ha estado ahí, y nunca ha estado ahí, siempre ha subido y ha estado bajando, y las montañas se crearon, ¿de qué manera? Pero ahora nos parecería absurdo que en el Parque Duarte, o sea, de momento surgiera una montaña, pero puede ser que sí. O sea, entonces hay una serie de cambios morfológicos que son naturales o no. Por ejemplo, pasó lo del Vesubio, ¿verdad? Hace cerca de, ¿cuánto? 2000 años, ¿verdad? Pero ahí está Nápoles del otro lado.
y evidentemente parece que nos va a molestar que un día el Vesubio haga una erupción y acabe con Nápoles. Por eso se habla de la posibilidad de la energía geotérmica. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, vamos a tratar de geotérmica. Nosotros tenemos, por ejemplo, de corrientes marinas. Nosotros estamos incluso con un proyecto de investigación en el canal de la Isla Beata. En estos momentos incluso están los investigadores del instituto en esa zona. Y tenemos un potencial importante en lo que son corrientes marinas. La corriente marina para nosotros es más interesante que la onda motriz, que es la de las olas, porque evidentemente tenemos huracanes, mientras que la corriente lo podemos instalar los equipos a una profundidad que no se afecte con un huracán. Los otros se afectan con un huracán, igual que el tema de la energía eólica offshore, que evidentemente en el caso del área del Caribe tiene sus complicaciones. Pero sin embargo, la geotermia en hace muchos años, ya no era el Instituto de Energía, pero tal vez su precursor, que fue un proyecto de energía que coordinó el ingeniero Cristóbal Román Sazones, o sea, al que yo llamo el padre de las renovables en República Dominicana. Poca gente lo reconoce así, pero yo que conozco el tema sí lo reconozco así. Hizo un grupo de investigaciones que eran como 36 o 35 investigaciones. Una de ellas era sobre geotermia. El ingeniero Rafael Vargas, que ahora lo tenemos en el instituto, hizo su tesis de grado en eso y hizo un levantamiento de los potenciales y demás. El potencial es poco. En el caso de la República Dominicana estaría a mucha profundidad. Recordemos que la isla en sí es una especie de pliegue entre dos placas, la del Atlántico y la del Caribe, o sea, son varios pliegues, y entonces quedó bien profundo todo eso en el caso de nosotros, pero en el caso de las Antillas Menores es la placa del Atlántico contra la del Caribe, y ahí hay volcanes, y de hecho a cada rato hay problemas con los volcanes. Hay una isla como la de Montserrat que a la mitad de la isla la barrió el volcán, quedó en el otro pedazo. Pero hay un potencial muy importante en las Antillas Menores y por eso también son importantes las interconexiones. Que lo hablé, tal vez no lo expliqué qué significa una interconexión de un sistema. Pues simplemente interconexión, en el caso de una isla, es cable submarino eléctrico. O sea, en este caso lo que se está usando ahora ya es corriente directa. Y tenemos contemplado una interconexión con Florida, una interconexión con Puerto Rico, y de Puerto Rico a las Antillas Menores hay otro colega, Núñez Ramírez, que está haciendo un trabajo de investigación, no en el instituto, sino en otra universidad, con el tema de ese cable submarino de las Antillas Menores. Y lo interesante de ese cable submarino de las Antillas Menores es que el potencial geotérmico que hay, que es más de 10.000 megavatios, se podría utilizar tanto para... Nosotros ahí no podemos prever, José Luis, suministrar energía a nuestros vecinos Haití. Sí, siempre ha estado la posibilidad de hacerlo. Ahora, el tema está en que ellos tienen que organizarse un poco como nación para saber qué quieren y realmente quiénes son los que van a responder por la energía que se les suministre. O sea, pero siempre ha estado la posibilidad de poder suplir energía a Haití. Yo diría que si planificamos, y eso se incluye en la planificación, podría ser bastante la energía que se les puede suplir, pero ellos también pueden desarrollar su propia capacidad de generación. O sea, Haití tiene que planificarse como nación y no solamente como en la parte política y económica, sino también en la parte de energía. Pero el potencial de geotermia mayor en el área del Caribe está en las Antillas Menores. Después tendríamos la interconexión. Bueno, diríamos, en casi todo este arreglo hemos excluido a Cuba por problemas políticos, evidentemente. Si a nosotros nos es relativamente rentable y sencillo interconectarlo con Florida, a Cuba le sería mucho más fácil y posiblemente mucho más barato que estar comprando energía de barcazas turcas. O sea, porque el sistema energético cubano ha involucionado de una planificación más o menos buena a usar barcazas, que es vamos a decir, la muestra más palpable de que no hay planificación en un país, cuando usted tiene que recurrir a barcazas. Ingeniero, yo quisiera como retroceder un poco acerca de lo que usted explicaba hace un momento, que
los cambios climáticos tienen procesos que son naturales, Sí. que no se deben meramente a actividades humanas. Ajá. Entonces, todo esa, digamos que esa atención que ha tenido el proceso de cambio climático, los acuerdos, por ejemplo, de República Dominicana, que lo ha ratificado, y de otros países, y esa preocupación que hay frente al cambio climático relacionado a las actividades humanas, usted está diciendo que el cambio climático, por ejemplo, como la degradación de los bosques, el estrés hídrico, eso no se produce meramente por actividades humanas, que esos procesos naturales de la misma naturaleza. Bien. Porque esas son cosas como que hay que... Sí, mira que no es que no influya el aspecto humano en el impacto ambiental actual, empezando porque somos muchos. Cuando éramos menos, el impacto era menor, ahora somos 8.000 millones, ¿verdad? Nosotros hacemos esa barrera de los 8.000 millones y ahorita pasamos la de los 9.000 millones, posiblemente en 5 años, y así. Bueno, eso impacta evidentemente. Ahora hay fenómenos naturales que no tienen nada que ver con el cambio climático, como el fenómeno del niño y la niña, Sí. que siempre han existido y que por eso muchas veces a los que les gusta el estudio del medio ambiente y demás, yo les sugiero siempre leer todo lo que es paleoclima o el clima en el pasado. El niño siempre ha traído sequías. Un niño prolongado fue lo que destruyó la civilización maya, unos años antes de llegar la colonización europea a América. Y entonces no había revolución industrial. Entonces ese tipo de análisis es el que yo sugiero hacer, porque por eso cuando tal vez uno es o técnico o científico, no político, ni sociólogo, ni tampoco artista, ni trabaja en los medios de comunicación, se apasionan muchos por ese tema y obvian hacer análisis de cierta profundidad, que es lo que sucede con el clima. Yo no estoy diciendo que no se tiene que tener controles para las emisiones. Lo que estoy diciendo es que aún con eso, la naturaleza va a cambiar, porque la naturaleza nos rige a nosotros, no nosotros a ella. Claro, entonces esos ríos que a veces vemos que han reducido su caudal, por ejemplo, yo recuerdo que cuando viajaba a Villa Tapia veía esos grandes ríos y ahora eso se ve, o sea, muy reducido. ¿Eso es un proceso natural? Bien, vamos a ver, ahí hay dos temas en el caso del agua. Una cosa es la cantidad de pluviometría que esté cayendo, o sea, y lo otro es la cantidad de agua que estemos consumiendo. O sea, por eso le decía que no es lo mismo cuando la República Dominicana tenía 3,5 millones o 4 millones de habitantes, que ahora que tiene 11 mal contados, que posiblemente tenga un par de millones más. O sea, la presión sobre el agua. La presión del agua generalmente viene por los cultivos. Evidentemente que los cultivos hay muchas tecnologías para ahorrar agua, que la mayoría de ellas no se usa aquí. Usamos muchas veces el sistema tradicional del uso de agua, pero los cultivos a veces representan casi el 70% de lo que es el consumo de agua de un país. Mientras más población, más cultivos. Entonces, además, si lo que pensamos a veces es en exportar alimentos, pues entonces mayor presión. Ese también es el gran problema de la fractura hidráulica, que le mencionaba anteriormente. Uno de los grandes proveedores de alimentos del mundo es los Estados Unidos. O sea, muchas veces se obvia eso. En las llanuras centrales, o sea, en las cuencas centrales, pero si usted tiene un uso intensivo de agua para algo que ya no es agrícola, entonces los cultivos en algún momento se van a afectar y tú le vas a echar la culpa ¿a qué? A lo que todo el mundo le echa la culpa sin analizar, al cambio climático y al efecto de él. Y sin embargo, en el caso de muchos ríos, usted debe de conocer que lo que hay son embalses. Cuando usted tiene un embalse, debajo del embalse lo que usted tiene es el caudal ecológico, que es un poquito de agua para mantener más o menos lo que es la vida de aguas abajo de los embalses. Lo cual quiere decir que el río nunca lo verá jamás como era antes, porque antes el agua toda se iba al mar y ahora simplemente se queda en los embalses. Ese es uno de los problemas a veces con el tema de esa apreciación que uno hace cuando ve los caudales. Ahora, por ejemplo, ahora tenemos una sequía en estos momentos grandes, pero esa sequía en marzo siempre ha sido. O sea, pero tengo entendido que estamos en una
una época del Niño. Sí. Y no solamente estamos hablando de sequía, no hay lluvia, no podemos consumir agua, la población está al grito. Sí. Ahora y mismo. el polvo del Sahara. Está también, está también los incendios. Sí, Lo pero cual, bueno, no, pero los incendios, la mayoría de los, pero la mayoría de los incendios, la mayoría de los incendios aquí en todas partes del mundo son provocados por los humanos. Sí, así es. Deliberadamente, porque hay gente que realmente parece que le gusta el fuego. O lo hacen otras veces porque nosotros en el caso dominicano hemos adquirido la mala costumbre haitiana de limpiar con quema. Sí. Y eso comenzó en los años 90 a ser notable por la zona de Valle Nuevo y esa zona de por ahí. Y recuerdo haber estado en Santiago, en la Pucamaima, en un evento sobre renovables precisamente, donde el ingeniero Luis Gómez nos planteó al grupo que estábamos ahí de los problemas de conflicto que ya había entre los que venían por las montañas, metiéndose de contrabando por la cordillera central, y se hacían los tumbes, las quemas. O sea, tumba y quema que exacto. Ahora hay en YouTube, pueden encontrar. Entonces, un programa, hay muchos un aspectos video. que hay que tomar en cuenta, que no es que con todo ese tema, pero los incendios forestales generalmente son, bueno, por lo humano a veces son descuidos también, o que hacen una quema y no controlan, sobre todo en época de sequía, que usted tiene una parcela y se le puede pasar a un fuego sin control. O sea, pero esa costumbre es mala, o sea, de hacer la limpieza a base de quemar. Sí. Pero es más fácil, por eso se hace. Ingeniero, yo quiero volver un poquito hacia atrás. Cuando usted mencionó el caso de Cuba y las barcazas, que aquí ha habido una situación un tanto polémica con el caso de Asua, y también, y no solamente por el asunto de que se afecta el medio ambiente, sino también por el conflicto que se ha visto en si se autorizó o no se autorizó, cuál era el beneficio de instalar esa barcaza en esa zona, y el daño a... Vamos a ver, ¿por qué surge el tema de la barcaza o de una generación de urgencia? Sencillamente porque falló la planificación. O sea, recordemos que desde el punto de vista de lo que era la expansión de la demanda, o sea, la proyección de la demanda, en el 2018 debió haberse hecho una licitación para 800 megavatios a gas natural, porque ya había gas, porque podíamos entrar en por qué se hizo carbón Punta Catalina. No había gas para República Dominicana en el 2012 y yo reto a cualquiera que lo pruebe que lo había. Pues tengo toda la información para eso, incluso a mí el representante de los demócratas aquí en República Dominicana me llamó para decirme eso. Y después yo pude comprobar que era un charlatán. No, pero tú estás hablando del ingeniero Pérez Minaya. No, o sea, no había gas natural. Por lo tanto, lo que él me estaba diciendo no era verdad. Sin embargo, trató de que se hiciera realmente bueno, evidentemente lo que hicimos fue una investigación sobre el tema. O sea que no era factible. No era factible construir suministro de gas natural. Y usted no puede construir sin tener gas. Sin tener un contrato de suministro de combustible, o por lo menos la certeza de que va a tener el combustible. Sí. Eso, pero le estoy diciendo, en el 18 sí era posible ya hacer una planificación con gas natural, porque a partir de ahí es que se tuvo la posibilidad del gas natural. Recuérdense que el gas natural es privado en Estados Unidos. Sin embargo, hubo mucha influencia del vicepresidente de los Estados Unidos de ese momento en que se hiciera con una empresa ligada a él, o sea, en la terminal de liquefacción en la costa del Golfo. Hoy presidente. No, bueno, sí, está bien. Por eso hay otro conflicto. Hay otro conflicto que tiene que ver con los intereses de ese presidente en Ucrania. También hay otro conflicto que tiene que ver con eso. O sea, y entonces, pero eso no se puede decir, parece, o no se puede analizar, y nada más que vemos las cosas por la superficie. Pero lo de la barcaza... Pero vamos a ver, entonces, eso debió estar, en el 2022 debió entrar esos 800 megavatios. No entraron 800 megavatios. Evidentemente, entonces tenemos el tema de que no tenemos reserva fría cero, reserva la llamada caliente, que la vamos a admitir como caliente,
O sea, pero porque es lo que siempre se dice. Entonces, en ese caso, era obvio que para el mes de octubre del año pasado debimos tener 250 megavatios de reserva adicional. No había otra manera de hacerlo que no fuese a través de una barcaza, pues eso se atrasó. Pero incluso yo voy más lejos. Ahora mismo lo que se tiene en Manzanillo son dos unidades de 400 y una de 420, que es una planta mercante, o sea, una planta sin contrato, que va a estar esa posiblemente a finales del año que viene, dicen eso, vamos a ver si es verdad, o principios de 2025. De aquí a allá no tenemos prácticamente generación. Luego, si una planta importante del sistema sale, pues simplemente va a haber apagones. O sea, si la meta es 100% de suplir la energía, entonces sí tenemos que tener una reserva, porque la única manera de poder suplir 100% de la energía en todas las partes del mundo es teniendo reservas frías. De manera que cuando una planta va a salir por mantenimiento o dice, oye, tengo que salir en los próximos días porque tengo que hacer una reparación de urgencia no planificada, entonces usted puede ordenar a la planta que está ahí, entra tú para suplirme la generación faltante de la otra que estaba en línea, y la población no se da cuenta de que se hizo todo ese manejo. Es algo, yo una vez decía, cuando el sistema eléctrico dominicano deje de ser parte de la noticia, entonces el sistema estará funcionando perfectamente bien, como pasa en todos los países del mundo. O sea, pero por eso es la necesidad de esa barcaza. Ahora vamos a ver la ubicación. ¿Por qué en Puerto Viejo? Puerto Viejo es un puerto de la República Dominicana. O sea, exactamente donde está el puerto, usted puede decir que para acá está en la zona de transición o lo que sea, pero ese es un puerto que opera, porque ahí está, ¿cómo se llama? Opubiso. Y además está en Monterrío. A Monterrío. O sea, un puerto de carga y de descarga, no muy usado, pero evidentemente que es así. Con las condiciones. Sí, al poner una barcaza ahí, el impacto sobre el aire es relativamente pequeño, sobre el agua habría que ver. O sea, si se toman las medidas de control no tiene por qué hacerlo, incluso se puede poner unas barreras de contención para eso y tener los dispositivos adecuados para poder hacer cualquier limpieza en caso de emergencia de esa zona. Pero el punto es estratégico, ¿por qué? Porque tenemos una gran generación fotovoltaica en esa zona, sin almacenamiento de energía y con las fluctuaciones habituales, diarias. Usted necesita que esa planta en algún momento entre como refuerzo, y sobre todo después en la noche y al final de la tarde, al principio de la mañana. Recordemos que la generación fotovoltaica es como una campana de Gauss. Sí. Entonces, al principio de la mañana hay muy poca generación. Después ya de las 10:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde es que tenemos casi la generación completa. No completa, pero por momentos podíamos llegar. Y después ya al final de la tarde tampoco tenemos. Y en la noche no hay. Por lo tanto, si yo tengo ahí una cantidad enorme de megavatios y no tenemos la continuidad del servicio, entonces necesitaríamos un refuerzo en ese punto específico. Es un buen punto, lo que le llaman la situación del 15 de agosto. Dentro de un breve instante vamos a tener la tradicional participación de nuestro colega José Luis Kepis, experto en la política americana, así como también la política mexicana. De seguro nos tendrá algunas informaciones, pero hasta tanto él nos llame, se comunique con nosotros, seguimos normalmente nuestro programa. ¿Qué nos dice entonces José Luis sobre lo que nos estaba sencillamente exponiendo sobre el tema que tuvimos obligatoriamente que cortar nuestro programa para hacer la pausa? Sí, del GLP, la disponibilidad. Bien, lo que hablábamos era de que no había disponibilidad de gas natural a principios de la década del 10, o sea, de 2010, y después, ya a finales de esa década, sí, por un problema interno en Estados Unidos de poder suplir el gas,
Y por eso ya podemos planificar plantas con gasto, aunque evidentemente hubo una distorsión con el precio de los gastos en los últimos meses. Eso tiende a normalizar. José Luis. Tenemos entonces a José Luis. Bien. Ok. José Luis entra. Muy buenos días. Buenos días. De nuevo Buenos días. a todos. Buenos días a todos ustedes y a la teleaudiencia de este programa. Entrando en materia, el pasado jueves, el presidente Joe Biden dio a conocer su plan presupuestal. Este es el tercero de su mandato y el primero que ofrece ante un Congreso dividido. Esto significa que con el control republicano de la Cámara de Representantes, lo que aquí se denomina the House, no necesariamente el plan develado se convierta en ley, sino que esto se ha de convertir en un campo de batalla en los próximos meses para la administración Biden y un Congreso hostil a sus ejecutorias. El plan anunciado por la administración Biden tiene como objeto reducir el déficit fiscal federal por unos 3 trillones de dólares. Esto quiere decir 3 billones porque estoy hablando en trillones en inglés, billones en español, en momentos en los cuales los republicanos están demandando cortes al presupuesto federal para así reducir el desequilibrio existente entre lo que los norteamericanos gastan y lo que se consigue a través de la carga tributaria. Para ello, el presidente Biden propuso una serie de aumentos en la carga tributaria a las corporaciones y a los hogares más privilegiados. Entre los aumentos, por ejemplo, se cuenta un 25% de aumento a los billonarios. También propuso cuadruplicar los impuestos a lo que se llama la recompra de acciones de la bolsa de valores, stock buyback, por su nombre en inglés, y también un llamado a poner fin a los cortes de impuestos que se concedieron durante la pasada administración Trump hacia aquellos más pudientes. Además se propone un aumento de un 21 a un 28% a las ganancias corporativas. Yo he de recordarle a los oyentes, si no están al tanto, que en la actualidad Estados Unidos debe alrededor de 31 trillones con T, o sea, billones en español, trillones en inglés, es decir, 1 trillón más cada año los Estados Unidos está gastando de lo que se recolecta, forzando el Departamento de Tesoro a pedir prestado para así compensar la diferencia, lo que indica que nuestra deuda continúa creciendo. Yo les recuerdo también a los oyentes que en el 2001 en los Estados Unidos había un exceso de efectivo y el país estaba en capacidad de recolectar más de lo que se gastaba. Del 2001 para acá, es decir, 4 presidentes, 10 sesiones del Congreso y 2 guerras han contribuido a la presente tragedia, llamémosle así, gracias a decisiones mal tomadas por la clase gobernante. Tanto el Seguro Social como el Medicare vienen creciendo exorbitantemente, contribuyendo así al aumento. Quiero hacerte una pregunta sobre lo que tú estás respondiendo sobre la ganancia de las grandes corporaciones. Tengo entendido que la Casa Blanca acusó a las grandes corporaciones energéticas, inclusive sobre la base de las informaciones sobre las super ganancias que han obtenido este año, que han duplicado el monto obtenido en comparación al año anterior.
sobre todo donde le dijeron que eso era abusivo, inaceptable, que Exxon tuviera el año 2022 57 mil millones de dólares en ganancias. Y para que se sepa que está relacionado con nuestro tema. Y ni hablar de Chevron, que obtuvo cerca de 28 mil millones. También está el caso de British Petroleum, que también obtuvo cerca de 36 mil. Pero el caso de Estados Unidos, entonces este intento de grabar con esta super ganancia ha tenido una oposición, por supuesto, no solamente de esas grandes empresas, sino también de la posición tradicional que lleva a cabo el Partido Republicano de defensa de esas grandes fortunas en Estados Unidos. ¿Qué tú puedes precisar al respecto? No, definitivamente esto dará lugar a grandes pugnas, y ustedes saben, por ejemplo, que los republicanos cuentan con una red de lobistas, abogados y muchísimas otras entidades que habrán de poner presión, porque lamentablemente los políticos de turno simplemente son representantes de nuestra clase económica pudiente. No representan a la ciudadanía, sino a la clase pudiente. Y esto, como tú bien lo acabas de decir, ya se está gestando una feroz oposición, no tan solo al presupuesto, sino también a los cortes planeados en este presupuesto. Yo quería... No, tú puedes seguir con el tema de la deuda, porque está avanzando. Entonces, ya el tiempo. Para tú no puedas, ilustrar a los oyentes de dónde proviene el aumento. Bueno, históricamente podemos citar que estos 31 trillones que hemos citado provienen de los cortes que la segunda administración Bush implementó durante su gestión, las guerras de Irak y Afganistán, la expansión del Medicare, parte B, la recesión del 2008, la extensión también de los cortes durante la administración Obama a los cortes de Bush, puesto que la administración Obama no lo cortó, no terminó con ellos, sino que lo siguió extendiendo. Los cortes implementados durante la presidencia de Trump, más los gastos incurridos durante la emergencia de la pandemia. Y aquí incluir los gastos de guerra que está teniendo Estados Unidos en Ucrania. Ya ascendió el año pasado de 75 mil muchas gracias. Eso también hay que añadirlo ahora. Pero volviendo al plan de la administración Biden, el presupuesto también, y ahí era lo iba a citar, incluye un aumento al gasto militar, puesto que la nación, o sea, los Estados Unidos, está ayudando a Ucrania a arremeter en contra de lo que se llama la agresión rusa. Además de que todos sabemos que hemos visto en los medios los movimientos y expresiones provenientes de China, que con su legítimo derecho aquí en los Estados Unidos son vistas como bravuconadas y actos de guerra. También la administración Biden tiene una propuesta de aumentar la tasa tributaria de los hogares con entradas de más de $400,000 como una serie, como dije anteriormente, de medidas para solventar la solvencia del Medicare por los próximos 25 años. También se busca ahorrar en las negociaciones con las compañías farmacéuticas en lo tocante a las recetas, pero como dije, este plan habrá de ser rechazado por la bancada republicana. Bien, entonces tendremos en las próximas semanas otra vez tu presencia para que nos siga explicando en detalle cómo se está desarrollando estos acontecimientos y estas contradicciones
en la sociedad norteamericana, así como también las respuestas que está habiendo de las comunidades latinas, específicamente dominicanas, en la ciudad de New York. Pues nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, porque tenemos Hasta la tiempo próxima. Hasta luego. bien Bye. apretado. Bye. Continuamos entonces. Bien, pues en sí lo que ha habido es un atraso en lo que es la instalación de nueva generación convencional, ¿verdad? Se ha hecho también algunas instalaciones de generación de renovables, más fotovoltaicas que eólicas, pero no es suficiente para lo que es los requerimientos del crecimiento de la demanda. Por eso es que siempre decimos que debemos acostumbrarnos a hacer licitaciones anuales para compra de potencia y energía a futuro, y esa energía y potencia a futuro tiene que ser la que necesitamos para dentro de 5 años, 6 años, no la de mañana ni la del año que viene. Y mientras esto no lo veamos, entonces no vamos a tener una solución para lo que es la satisfacción de la demanda. O sea, ya nosotros las afectaciones al respecto en términos de costos y cobranzas, como por ejemplo en el GLP y digamos en el PPI. Sí, bueno, vamos a ver, o sea, de importación, no hemos tratado el tema de los combustibles, pero podemos comenzar y a el tratarlo. costo y facturación que tenemos. Sí. Vamos a concluir el tema de la generación. Generación implica que siempre se tengan esas licitaciones para, de acuerdo a la proyección de la demanda, tener la satisfacción de la demanda. Debemos tener una reserva fría no menor de un 20%, mínimo es un 20%. O sea, en otros países tienen hasta un 40%. O sea, pero evidentemente que para eso es lo que se hace es que las plantas más antiguas, las que tienen costos de producción más altos, se dejan como reserva fría, porque por momentos se utilizarían para caso de que las plantas que tienen costos más bajos, precios más bajos de venta, sean las que estén siempre en línea. O sea, pero si esa tiene que salir, entonces se puede entrar por breve tiempo y no se nota tanto, no se afecta tanto lo que es la parte del precio de cara al consumidor. O sea, eso es lo que normalmente se hace en otros países. Pero en el caso de las renovables debemos ser más agresivos en cuanto a la cantidad de energías renovables. Debemos no poner obstáculos a lo que es la generación distribuida. O sea, y para eso tenemos que ir transformando nuestro sistema de distribución en un sistema que sea bajo el modelo de redes inteligentes. De hecho, estamos tratando de trabajar con eso en el Instituto de Energía, en esa área de redes inteligentes, una línea de investigación dentro del instituto, dentro de la Facultad de Ingeniería de la UAS. Y evidentemente que eso es en la parte de generación. En la parte de distribución hay que hacer otro tanto, o sea, porque la generación sola no puede llegar a los hogares si no hay un buen sistema de distribución, un buen sistema de transmisión. En el futuro, para que las energías renovables con el tema del almacenamiento funcionen y operen en una red inteligente, estas redes tanto de transmisión como de distribución tienen que ser bastante sólidas, que permitan transferencias de energía y potencia de un punto a otro sin que tenga cuello de botella, o sea que no puedo porque la capacidad me quedó corta. Tenemos en el caso de la distribución mucho atraso en las inversiones. De hecho, hasta mitad del año pasado casi no se habían hecho inversiones en el área de distribución porque se estaba pensando en privatizar la distribución. Entonces, evidentemente que por esa creencia de que esto era factible y fácil de hacer, pues se habían como frisado las inversiones en las empresas distribuidoras, se descuidaron lo que es la gestión de pérdidas, que es trabajar sobre las pérdidas técnicas en el área de las redes. Sin embargo, yo insisto y lo he dicho en muchos programas, de que las pérdidas de energía no son sustancialmente peores que las que habían en el 2020 o 2021. Con relación al 2019 pueden verse más altas, pero damos más energía. Recordemos que
del 2019 hacia abajo, nosotros lo que suplíamos era entre un 80 y un 85% de la demanda, y ahora estamos casi supliendo el 100%. No se suple el 100% por problemas técnicos en las redes de distribución, no transmisión. Transmisión no tiene problema hasta ahora. Pero sí hay muchos problemas con capacidad de los transformadores en las subestaciones de distribución, circuitos que tienen problemas con el cableado y una carga muy alta, problemas en los mecanismos de protección en las subestaciones, que no hay repuestos, y cuando hay una avería en una subestación, como por ejemplo la subestación de la César Nicolás Penso, que suple una buena parte de gas, evidentemente que lo que hacen es coger de otras para resolver ese problema, y al final el servicio que se da no puede ser 24/7, como es lo normal en cualquier sistema eléctrico, porque cuando hablamos de planificación y hablamos de racionalidad económica en un sistema eléctrico, es que todo se dispone, incluyendo lo que está cargado a la tarifa, para que no haya interrupciones del servicio. Pero los daños que produce esa falta de planificación... Eso se llama costo de la energía no servida, es el artículo 93 de la Ley General de Electricidad, que nunca se ha cumplido. Lo suspendieron en el año 2002 y hasta la fecha de hoy. Eso ha generado costos y gastos a las familias, a las viviendas. Hay algunas, por ejemplo, de Fundecon, yo recuerdo Fundecon, que sometía todos los meses el incumplimiento de ese artículo, y nunca le hicieron caso. Yo creo que ya se cansaron de someterlo, ¿verdad? Igual que cuando se hacen recursos de amparo, que se supone que es una acción inmediata, los duermen ahí hasta que la gente se olvida de recursos de amparo, ¿verdad? Pero bueno, eso se va a ir solucionando con el tiempo, en la medida que la gente realmente se empodere, como dice, de que tienen que reclamar cuando el servicio no es adecuado. Entonces no hay real subsidio, vamos a ver. sino sacrificio fiscal. ¿Cómo en es el eso? caso de los combustibles no hay subsidio, lo que hay es sacrificio fiscal. Sí. Bueno, eso es un término de hito, pero no igual que la fórmula, ¿verdad? Pero realmente no es así. Simplemente lo que usted está dejando de cobrar impuestos. Pero en el caso del GLP hay un asunto muy serio, porque hay dos resoluciones de industria y comercio, que es la 7 del 2013 y la 365 bis del 2015, que le imponían 22 pesos por galón al GLP en el precio de paridad de importación, porque se cargó a lo que es costo de terminal, para que se hicieran ampliaciones en la capacidad de almacenamiento del GLP en el país. Sin ser un impuesto. Sí, pero se puso. Pero es que eso es como 10 o 15 veces lo que normalmente se hace en ese cargo de costo de terminal. Y lo que implica es lo mismo que le comentaban anteriormente. Bueno, ellos tenían un cargo por costo de terminal que nunca lo usaron para ampliar la terminal, que lo emplearon para beneficio del importador. Pero en este caso, eso se sabe desde el 2017, porque incluso vamos a decir, una charla que tuvimos en la UAS para esa fecha, por octubre, noviembre de 2017, se planteó eso, y el Ministerio de Industria y Comercio sabe perfectamente que eso es así. Y sin embargo, lo que se dijo que eso era necesario para completar el presupuesto del gobierno, y se quedó ahí. No obstante, desde entonces está ahí, Sí, pero no. Y ha aumentado porque, claro, esos 22 están en el precio de paridad de importación. Pero no son 22, no, porque con los costos... Por eso, porque cuando usted le carga los márgenes, le carga los impuestos, llega ¿verdad? a 35 pesos. Exacto, casi galón. 35 pesos. Y tenemos un consumo que sobrepasa... los 400 millones de galones, pero ya anda casi 500. Ya anda, a 400 era como en el 2018. Ya 19, llegamos a 475, después bajó 80. Y bajó con la pandemia y volvió a subir. Quiere decir que sobrepasamos a través del PPI de una extracción de los recursos de la población en más de 1.400, 1.500 millones de dólares. Sí, tenemos que estar claro que nosotros tenemos un acuerdo de DERE-CASTA. Por lo tanto, tenemos que observar cuáles son los precios de los combustibles en Centroamérica. En Estados Unidos no, porque Estados Unidos no podemos competir con ellos en precios de combustible. Pero por lo menos yo siempre pongo de ejemplo Panamá, por ciertas, vamos a decir, similitudes.
Y entonces, por lo tanto, nosotros no deberíamos tener precios por encima de los de Panamá en el tema de los combustibles, y lo tenemos, y mucho. O sea, y recordemos también que en el caso de la gasolina, se le puso un impuesto a la gasolina porque se iba a subsidiar el GLP residencial, y por un lío que se armó en la entonces Secretaría de Industria y Comercio, con el tema de lo que era, del que iba destinado a la industria, el que iba destinado a la residencial, se decidió que todos iban a costar lo mismo y que era por galón, no por peso, no por masa, porque lo que usted compra de poder calorífico de un combustible está relacionado con la masa, no con el volumen. En los gases el volumen puede variar muchísimo con la temperatura. Y curiosamente, a los gaseosos no se le hace corrección por temperatura, a los líquidos sí. O sea, curiosamente, son muchas curiosidades en el tema de los combustibles. Pero el asunto más grave es que la cadena de distribución siempre es por toneladas métricas, hasta que llega del distribuidor al consumidor final. ¿Y qué se lleva ese diferencial? El esos importador beneficios? y el intermediario, el que transporta hasta los centros de... Porque a ellos sí le pagan como debe de hacerse, por masa. A los demás es que no. Incluso aquí se hizo en una ocasión con el Proconsumidor una evaluación por allá por el año 2012, a principios de agosto del 2012 precisamente, donde lo que se trampió fue el tema de cuánto pesa un galón de GLP. Porque lo que se quiso justificar que un galón de GLP pesa menos porque la temperatura aquí es más alta que la que se usa de referencia, que son 15 grados Celsius, condiciones ISO le llaman a eso. Y lo que había que hacer era definir cuánto se le iba a compensar al consumidor, porque precisamente pesaba menos ese galón, y se usó al revés. Igualito en esa misma ocasión se hizo el tema de reducir la cantidad de proteína cárnica del salami, y entonces a partir de ahí entonces tenemos salami vegetariano. A partir de ahí. Quisiéramos ver su opinión respecto al informe medioambiental de Punta Catalina, ingeniero. Bien, eso es un tema bastante interesante. Vamos a ver, evidentemente en una planta de carbón el énfasis tiene que ser el control de emisiones. Esta planta tiene una característica muy diferente a las otras de carbón que tenemos en el país, porque por primera vez se le puso una desulfuradora, así que el azufre es controlado. No se envía directo al medio ambiente como SO2. Y además tiene unos filtros de mangas, un control para el polvo, las partículas de polvo, mucho más eficiente que los que tienen las otras unidades. ¿Cuáles son las otras unidades? En el caso, nosotros tenemos carbón desde hace mucho tiempo en las Itavos, Itavo 1 y Itavo 2. Recordemos que iban a ser seis plantas de ese tipo, 4 ahí en la zona de la misma donde estaban las Itavos y 2 en Arroyo Barril, y incluso habían otras 2 contempladas que nunca se pusieron sobre la carpeta. Y en Barahona, pues, tenemos una planta de carbón también en Barahona, diferente tecnología cada una. Pero en el caso de Punta Catalina tiene un sistema de control de calidad de aire para las emisiones y un sistema de manejo de lo que es la ceniza muy por encima de lo que tienen las otras plantas. Eso permite que las emisiones sean niveles relativamente bajos. En las partículas andan en 30 miligramos por metro cúbico normal y 400 miligramos por metro cúbico normal de gas. Para las otras 2 emisiones que se controla, que es el SO2 y el NOx en esa planta. Los niveles están aceptables, sobre todo porque aquí no hay una cantidad de emisiones como en otros países. Cuando usted tiene, por ejemplo, un país donde hay muchas chimeneas, entonces usted lo que va es bajando lo que son los niveles de emisiones permitidos. Ahora, el control de eso viene por lo que son las emisiones. La emisión es el control de calidad de aire. Usted pone en diferentes puntos controles de cómo están esas emisiones o esa calidad del aire, y si eso está bien, pues no hay ningún problema con las emisiones, está bien.
Evidentemente que antes del inicio de esa planta se tomaron algunos puntos para ver cómo estaba la calidad de aire y están ahí los datos, y lo mismo la calidad del agua y están ahí los datos, y regularmente esa planta tiene control de calidad de aire y calidad de agua, y ahí están los datos. Ninguna emisión, hasta donde yo he podido observar, pasa de la norma. Pero aún más, en el mismo informe que hizo un grupo, o dos grupos locales y apoyados por grupos de fuera, en el levantamiento de datos que hicieron, en ningún caso pasan de los máximos permitidos, están por debajo de los máximos permitidos. Y no hay ningún tampoco diferencia en lo que es el tema de calidad de aire. Hay unos informes totalmente, yo diría, utópicos, porque no se tratan de una medición local, sino un supuesto, comparándolo con otro país, que dice que pudiera haber contaminación para el agua potable. Lo que hay que ver realmente dónde está el depósito y qué fuente de agua potable hay en esa zona. O sea, el otro tema es también con el asunto de la dispersión de los gases que utilizan. Ahí voy a referirme específicamente a quién lo hizo, una entidad finlandesa de Finlandia llamada CREA, que evidentemente el modelo no es que esté mal, lo que está mal es los supuestos para el modelo, y por lo tanto el resultado es un disparate. Es incluso poco profesional. Incluso yo los reto que vengan aquí para discutir eso, a lo de CREA de Finlandia, que vengan aquí a discutir eso que ellos hicieron ahí. Porque lo que supusieron es que todos los sistemas de control de calidad de aire fallaron y que la planta está tirando gases sin ningún tipo de sistema de control de calidad de aire. Y déjenme decirles que los sistemas de control de calidad de aire en una planta como esa son $500 millones o $300 millones. Y las otras plantas de carbón existentes, nunca yo escuché que en cuanto a emisiones se refiere de gases. ¿Se hicieron estudios para las otras plantas? Sí, claro, siempre se hacen, pero la norma ha ido cambiando también, eso es bueno que se sepa. Se hicieron, cuando uno compara, por ejemplo, las emisiones de Punta Catalina con las de Itabo, resulta que es equivalente. Las emisiones de Punta Catalina son equivalentes a las de Itabo, teniendo mucho más capacidad, precisamente por los sistemas de control de calidad de aire que se instalaron en esa planta, que realmente costaron un dinero, o sea, porque por eso no se ponen en otra. Nosotros no estamos a nivel de la norma europea, pero estamos mucho mejor que otros países de la región. Yo les pongo el caso de México, que tiene 3 normas ambientales dependiendo de la zona del país. O sea, en las zonas donde hay poca densidad de población, pues ellos tienen una norma ambiental cualquiera. Y lo mismo pasa en Argentina y en muchos otros de los países grandes del área de Iberoamérica, que me gusta más decir Iberoamérica que Latinoamérica. Podríamos coger un programa para eso nada más. Ingeniero, ¿y por qué esa percepción o por qué se ha satanizado tanto? ¿Usted cree que es por interés, por desinformación? Porque... Bueno, en principio yo pienso que hay mucha desinformación. Por eso cuando nosotros fuimos a un panel que nos invitaron en Baní en el año 2014, que estuvo el actual, no ministro, no, el más que estuvo presente en esa, Enrique de León y otros más que fueron los que me invitaron a esa charla, yo expliqué qué es lo que se podía hacer, porque yo siempre digo, una cosa es lo utópico, otra cosa es lo posible y otra cosa es lo que realmente podemos hacer. La diferencia entre lo utópico es un caso ideal, ¿verdad? Después lo posible es lo que técnicamente es posible y después lo que es realizable es lo que además tenemos los recursos económicos para hacerlo, que a veces por eso termina haciéndose lo realizable, nada más, dentro de eso. Entonces, ¿qué era? Tener unos controles que fueran más o menos eficientes. Yo siempre discutí la ubicación de la planta. Nosotros habíamos hecho un estudio anterior y era en Atillo Azo que debía ir la planta. ¿Por qué fue oportuno que no se realizó en Atillo cuando los estudios preliminares hasta habían determinado que el puerto era aproximadamente de 600 metros? Recordemos que después y terminó en 1.6, vamos a ver, un kilómetro adicional. Después, mira, aquí hay un tema con eso, que por eso hay que hacer
un análisis verdadero, real y sostenible, como dicen. Sí. La Comisión de la Verdad. Sí, de lo que son los territorios y para qué puede hacerse cada territorio. Cuando comenzó eso, hubo todo un carceo con la gente poderosa que tienen viviendas Por Atillo, en Palmar de Ocoa. En el Palmar de Ocoa. Ya. Y entonces hubo toda una campaña. Cuando se iba a hacer, no esta, sino unas anteriores que tenía la CDE por allá por el año 2005-2006. Después se declaró área protegida, toda una serie de zonas. Entonces, si realmente todos son áreas protegidas, pues evidentemente lo que sobramos somos nosotros, Y esos los humanos. terrenos, Los humanos sobramos. disponibles del Estado ya pertenecían Sí. al Estado, mejor Bien. protección Pero lo frente que a yo las quiero afectaciones de observar- ciclones, Sí, lo que mayor yo- altura, Sí, y terminamos sí, la ubicación la tal zona para de Punta nosotros era Catalina. mejor porque era más protegida y todo. Esa es una zona muy expuesta hacia el Caribe, que muy propensa a que cuando ven un huracán categoría 5 haya mucha destrucción. O sea, en esa área de donde De está Punta Catalina, porque en el huracán David el agua llegó hasta Paya casi. O sea, el agua de mar me refiero. O sea, pero el tema es que con Punta Catalina lo que hay que tener una estricta vigilancia de lo que son las emisiones y la calidad del agua y qué se va a hacer con la ceniza. Con la ceniza hay un problema. Se pueden usar y hay muchísimas formas de usar la ceniza, empezando por las cementeras y para hacer blog, para usarla como agregado. Y no se ha querido prácticamente nada, hacer nada con eso. Y después ha habido oferta de llevarse esa ceniza de aquí y no se le ha hecho caso tampoco, porque incluso eso se usa para hacer paneles de chirrof. Y lo podíamos hacer localmente, que por eso en algunas ocasiones lo que he dicho, vamos a hacer chirrof, paneles de chirrof aquí. Los que consumimos bastante chirrof ya en la construcción, pero también porque es el material que más se usa en Estados Unidos para divisiones. Ingeniero, para ir, digamos, como que finalizando, sabemos que en el tema energético hay muchas aristas y que República Dominicana, el sistema eléctrico de República Dominicana o energético de República Dominicana tiene muchos retos, como el tema de la eficiencia o la generación, la pérdida de la energía, la sostenibilidad financiera. Si pudiéramos resumir en 3 grandes retos, ¿cuáles serían para usted? ¿En cuáles de ellos tenemos mayores luces? Y digamos, ¿qué tendría que hacer la actual gestión de gobierno para de una u otra manera enfrentar esos 3 grandes retos de República Dominicana? Bien, lo primero es que hay que garantizar el suministro de energía, o sea, por lo tanto se necesita nueva generación. Si vamos al tema de la transición, debe haber una participación de la renovable en ese plan de expansión, pero no se descarta convencional en una primera etapa. Lo segundo es que tenemos que mejorar lo que es las redes de distribución y de transmisión para que se puedan adaptar a esa misma condición de transición, de generación distribuida y de uso de la renovable con almacenamiento de energía. Que tenemos todavía un problema muy serio, o sea, en el tema del precio de la energía. Igualito que lo tenemos con los precios de los combustibles, lo tenemos con la energía. Son 2 lastres que no nos permiten el desarrollo industrial de la República Dominicana ni convertirnos en una nación de producción de bienes exportables. Nada más que tenemos servicios y turismo, ¿verdad? Sí, ese es el tema. Entonces, pero ese es el rol que nos han impuesto, pero no es el que nosotros tal vez deberíamos aceptar que nos pongan. Entonces, para ser realmente una nación para exportar bienes y poder hacer una emulación tal vez con Taiwán, Singapur o Corea del Sur, porque no nos vamos a poner con Haití como ejemplo, ni esas cosas, ni otro país menos desarrollado. Entonces necesitamos energía barata, tanto en la parte de lo que son combustibles como en la parte de lo que es electricidad. ¿Y qué pasa con la electricidad? Que la gente le echa mucho la culpa toda a la distribución, y eso también es totalmente falso. O sea, y lo podemos tratar en un programa nada más que para eso también, o sea, si se quiere. En el caso de la electricidad, el precio más del 70%, entre el 70 y el 75% es el costo de abastecimiento de las empresas distribuidoras, que simplemente se considera como un pass-through, es decir, un costo a pasar a la tarifa. Por lo tanto, cuando a ti te llega la tarifa a 19 centavos de dólar, el 70% de eso va a los generadores. Pero no se cuestiona si eso es
lo que debería costar, porque simplemente es un costo a pasar y eso todo está bien, falso totalmente también eso. Ahora, en ese tema, nosotros tenemos que cambiar el esquema de financiamiento de los proyectos de infraestructura, sobre todo los que son de energía, en dos aspectos fundamentales, en lo que es la recuperación de la inversión o del capital, del equity, que sea en más años y no en menos de 3 o 4 años. O sea, aquí hay grandes generadores que en menos de 4 han recuperado su equity. O sea, y el financiamiento no puede ser una tasa de un 12 ni de un 10, sino como hay en otros países que son de un 4 o de un 5, como mucho 5. Y el tiempo del financiamiento tiene que ser no menos de 25 años. En muchos países son hasta 35 años. Y entonces, de esa es la única manera que podremos tener precios en la generación, tanto de renovables como convencional, comparados a los otros países del mundo, con que siempre nosotros estamos tratando de decir, pero en tal sitio, en Australia es tanto, en Estados Unidos es tanto, pues miren la estructura del financiamiento y verán el por qué está el 90% en eso. Dios mío, pero como con esa información, ¿por qué nos cuesta tanto realmente tener un sistema energético eficiente? Porque sí, ya las problemáticas están bien conocidas. Hay muchos intereses y evidentemente hay muchas ganancias. Fíjese, yo siempre comparo lo siguiente, o sea, donde más se gana es en el sector bancario. ¿Okay? Eso es por milisegundos. Después vienen las comunicaciones que te lo cobran por minuto. Y después lo tercero es el sector eléctrico, que es por hora. Entonces, evidentemente que las ganancias son muchas, evidentemente hay mucho interés y por lo tanto el cabildeo es grande. Por eso fue que algunos dijeron que esas ganancias son extracciones, como que la mina es el pueblo Ya. y los extractores, lo que las equivalente a la barri, Porque son los que se llevan los impuestos indirectos son cómodos, pero lo paga lo mismo el rico que el pobre. Cuando usted consume 1 kilovatio hora, casi lo mismo, pero en el caso de pero los el rico se lo carga a sus artículos, a sus empresas. Siempre tiene una forma de cómo compensarlo, pero el consumidor final de a pie no tiene eso. No, Luis Humberto, esos temas de tarifa, de pagos. Bueno, ya se nos lanzó un reto de un próximo programa circunscribir, porque es un tema muy vasto y nos anima siempre el interés de que la teleaudiencia, la radioaudiencia, porque también hay una radio en esta compañía multimedios, pues pueda el público en general estar mejor ilustrado, tener informaciones, pero no para quedarse pasivo, sino tal y como se ha dicho aquí, para que pueda empoderarse. Sí, claro que sí. Y también en YouTube nos pueden seguir. Bueno, exactamente. Vamos entonces, ya te llegamos a la parte final y esperamos contar con su permanente y constante presencia, asistencia a este programa Geoeconomía la próxima semana. Dios mediante. Dios les bendiga a todos. Su Mundo TV.